Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional, y ya lo anunciamos, lo presentamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buen día. Buenas tardes, ya sí. Gracias. Y es imposible, como si la primera parte del programa había sido el año pasado, es imposible no preguntarle, además que Luis Cordero tiene una característica, que es un abogado, que tiene cierta distancia, es un político, sin duda, pero tiene cierta distancia porque no es un militante de toda una vida, no está en el debate de hace 15 años, sino que tiene cierta distancia como abogado, como profesor universitario. Primero, que me ayude a analizar, a entender, por lo menos, no a analizar, quiero entender por qué este nivel de crispación, y si comparte que está más crispado de lo que uno debería pensar a 50 años de una fractura como la que hubo. A ver, yo creo que en otro momento yo lo he conversado con usted. Creo que una de las grandes debilidades nuestras es la ausencia de memoria institucional. Yo creo que nosotros hay años, cada cierto tiempo, que tenemos periodos como años afiebrados, así como de crispación muy, muy grande. Estos días yo estuve revisando todas las declaraciones del año 2000, que cuando aterriza Pinochet desde Londres, ¿no? Y viene su procesamiento en el caso de Caravana de la Muerte, etc. La cantidad de cosas que se dijeron ahí, que yo creo que hay algunas personas de las que dijeron que las miraran hoy día en perspectiva se arrepentirían, ¿no? En el fondo, ¿no? Cuando se emitió el informe Reti, cuando el presidente Elwin asume, los primeros días, él tiene una crítica muy severa al Poder Judicial, y el Poder Judicial reacciona de un modo muy, muy inadecuado. El año 91, cuando se entrega el informe Reti, y están las palabras del presidente, uno se le olvida por un momento que todas las instituciones de este país se opusieron, ¿no? Solo las Fuerzas Armadas emitieron una declaración muy incisiva, la propia Corte Suprema, etc. Yo creo que en momentos difíciles, en momentos que generan discrepancias muy intensas respecto de determinados hechos y que nos enfrascamos en esa discusión, pasamos por años febriles, y los nuestros son años febriles. Yo creo que lo relevante es cómo abordamos esos años febriles. Nos cuesta tomar altura en el debate. O sea, Sí. Uno ve de lado y lado que se persiste en entrar a detalles, y a detalles que obviamente cada uno usa, unos y otros, en favor de su propia línea argumentativa. ¿Coincide usted que nos cuesta superar y mirar un poco más con perspectiva histórica, perdón? Puede ser, pero las perspectivas históricas también tienen discrepancias en el fondo. Sí, yo creo que el problema no es el debate, es el tono de la discusión. En política, una de las cosas que yo he aprendido en este cargo es que se da con más facilidad la crítica que el halago, ¿no? Se da con más facilidad la impugnación que la cooperación. Y eso es por ciertos incentivos que tiene el sistema político para marcar esas diferencias. Lo voy a decir del siguiente modo. Cuando a mí me preguntan, oye, pero esa discusión que es tan intensa, como que está en la Cámara en ocasiones, en el Congreso, yo diría que hay dos momentos. En los pasillos del Congreso hay mucha amistad cívica. Pero sin cámaras. Pero se prende un foco y lo que inmediatamente sucede es que se marcan las diferencias sin matices, en el fondo, ¿no? Pero yo me quedo con la amistad cívica al pasillo, porque en algún sentido da cuenta también de que es posible espacios de diálogo con indiferencia bajo las condiciones en que se produce el debate público. Disculpe, pero yo en mi experiencia en esto, que llevo como 15 años en estos debates, yo no estoy en la Cámara, ni voy a la Cámara mucho, por razones obvias, pero pasa exactamente lo mismo. Sin esa lucecita roja de la Cámara, son un determinado grupo de personas, y con esa luz prendida, son las mismas personas que se comportan de manera distinta. En general, digo. Sí, yo no sería tan severo con las personas. Yo diría que yo creo que tiene que ver con la manera en que se desarrolla el diálogo político en público. Pero son las personas, son seres inteligentes, racionales, que cuesta mucho asumir al menos autocrítica, halagos, reconocimientos al adversario. Es difícil, pero yo creo que... ¿Y son incentivos a su juicio? Yo creo que son incentivos de los contextos del debate público. Esta idea de cuando un gobierno tiene elecciones todos los años, lo que hay es que todo el mundo está preocupado de sus elecciones y del efecto electoral. Entonces ese es un año donde se marca mucho. Pero yo me sigo quedando con la amistad cívica de la conversación. Porque al final, en los momentos más difíciles de todos, son en esos espacios donde se sostiene la democracia también.
acabamos de vivir como país un hecho que puede ser anecdótico, pero yo creo que no lo es y que hace referencia a lo suyo. Recién, hace una semana, diría, cuando el presidente Boric invita a subirse al avión al expresidente Piñera para ir a un viaje de Estado. No tenía por qué hacerlo. Hay países muy cercanos en que un presidente saliente no asiste a la ceremonia de entrega del mando a quien el pueblo ha elegido como su sucesor. O sea, que cuesta reconocer esos espacios de amistad cívica son un activo que se utiliza poco en función del patrimonio nacional. Es una tradición republicana de nuestro país. Yo solo quiero recordar que una de las particularidades de Chile en el siglo XX, hasta antes del golpe, en el contexto de América Latina, era que tenía una de las democracias más estables de la región, en el fondo. ¿Qué sostenía eso? Bueno, en buena parte la tradición institucional, la tradición republicana. Yo sé que a ratos alguien que me está escuchando ahora dirá, pero menos si yo acabo de haber visto un panel donde había una intensidad de discrepancia. Sí, yo creo que uno no puede tener temor a discrepar, siempre que sea con respeto, con lealtad, y siempre que se sostengan las instituciones y la amistad cívica. Y yo creo que, pese a todo, yo sigo siendo un optimista ¿Usted ve que en general el promedio, o más que el promedio, de los actores políticos vigentes son respetuosos de la institucionalidad? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de ellos sí. La mayoría, pero no el 100%. ¿Usted ve que gente activa en la política hoy no son respetuosos de la institucionalidad? No, creo que cometen excesos retóricos que lo que hacen son excesos retóricos que en ocasiones probablemente no dimensionan los impactos que eso puede tener en la institucionalidad. Y lo relevante es cómo esos excesos retóricos que ofenden en ocasiones, que perjudican o que lesionan activos bien importantes para la democracia y las personas puedan ser adecuadamente corregidos o llamados al orden. Es bien conocida las declaraciones de la diputada Navellán estos días a propósito de la leyenda urbana, ¿no? Que por cierto pasa por encima no solo lo que han dicho las comisiones de verdad, sino que una cantidad importante y abrumadora de evidencia, de sentencias judiciales y pruebas. Pero yo me quedo con las declaraciones del diputado Benjamín Moreno, ¿no? Que estuvo ahora recién. Del Partido Republicano. Y yo lo escuché el mismo día sus declaraciones, y es lo que dice, mire, las violaciones de los derechos humanos son inadmisibles en cualquier parte del mundo. Yo me quedo con las declaraciones de Benjamín Moreno porque creo que reflejan muy bien, en algún sentido, la forma en que esos excesos uno tiene que corregir. Ministro, vamos a entrar en esos temas de su cartera, pero es que el análisis que usted hace es interesante porque tiene un reposo y tiene una distancia de la política, aunque es político profesional. No sé si político profesional. No, se dedica. Volveré a mis cuarteles un momento determinado. Pero podría tener más de una profesión, pero es un político profesional. Y eso creo que lo dignifica, no lo ofende. Sí. ¿No teme a que este exceso retórico, que podríamos llamarle vulgarmente como de repente a ciertos gustitos de algunos, no lleve a que esto se empiece a encarajinar un poco más y que empecemos a caer ya en otro estado de cosas? ¿A que la violencia pase a ser de la retórica a los hechos? Conforme nos acercamos a los septiembre. Sí, yo creo que Chile tiene presente, yo creo que tiene muy presente, más allá que algunos lo puedan explicitar o no, que la violencia política no solo es inadmisible, sino que siempre nos ha llevado por caminos de mucho dolor y de fracturas que son inadmisibles. Chile se construye en el siglo XX en buena parte con todo lo que significó la Guerra Civil de 1891, en el fondo. Es imposible entender el proceso constitucional de 1925 sin eso, las reformas que tiene la Constitución, cómo se adapta a la Constitución. Es imposible entender parte del debate que tiene el presidente Allende con el Congreso sin la discusión sobre la tensión sobre el régimen político, etc. Y en el caso, después del golpe, es imposible entender la manera en cómo nos aferramos y cómo tratamos de cuidar la democracia. La democracia es un bien colectivo, pero también es frágil. Entonces uno tiene que tener siempre presente la forma en que lo aborda. Yo creo que aún en los momentos más difíciles, el país sigue valorando intensamente las instituciones. Y yo creo que lo que me parece que sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados,
donde además se termina por ofender también a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y se dicen cosas de lado y lado. Llega un momento, creo yo, que en la propia Cámara se dieron cuenta que con ese nivel no solo se perjudica el prestigio de la Cámara, sino que de algún sentido también se afecta el compromiso colectivo del país. Y yo creo que en la medida... por eso yo me trato de quedar con esa reflexión. ¿Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados afecta el compromiso democrático de nuestro país? Yo creo que no lo afecta, pero si uno lo normaliza, lo puede terminar por afectar. Efectivamente. O sea, cuando usted... cuando la diputada Carmen Hertz se le interpela por tener la foto de su marido en la solapa. Ahora, reconozcamos que es un diputado que actúa en el margen. No, está bien, pero uno cuando está dentro del hemiciclo pide... Los diputados y las diputadas tienen en el hemiciclo de la sala un privilegio que descansa sobre la idea de que deliberar requiere franqueza. Y por eso... ¿Qué privilegio? Diga cuál es el privilegio para que entendamos. No, que es lo que, en el fondo, de acuerdo a la Constitución, los parlamentarios son inviolables respecto a las declaraciones que emitan, en consecuencia no pueden ser enjuiciados por ellas. Tener esa lógica que tiene el sistema institucional descansa en que el diálogo democrático tiene que ser franco. Para eso está hecha esa regla, pero uno no puede abusar de ella para ofender, porque evidentemente todo lo que diga usted ahí no puede ser objeto de persecución penal, por ejemplo, o civil. Entonces, cuando tenemos esos niveles de crispación, creo que es conveniente también tener conciencia de las responsabilidades de los cargos que se invisten. Y para eso los colectivos son tan relevantes. Por eso creo que los partidos políticos son tan relevantes, por eso la institucionalidad. ¿Por qué es relevante la institucionalidad? Porque con indiferencia de quienes se encuentren en ese momento, el cargo. Las instituciones son permanentes en el país y en la República. Vamos un poco más a la contingencia, ministro Cordero. Justamente la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, dijo que, comillas, esperaba más del gobierno al cumplirse 50 años del golpe y dijo que la conmemoración requiere actos de Estado y no solo frases vacías o la retórica del nunca más. ¿Qué opina usted al respecto? Hoy día la senadora Isabel Allende, en una entrevista en la tercera, da cuenta de la complejidad también de cómo abordamos las situaciones del pasado, ¿no? Y la pregunta es cómo miramos hacia el futuro. Yo creo que a mí me parece que la opinión de la diputada Carmen Hertz es legítima, pero yo creo que la conmemoración del golpe es una conmemoración de dolor. Es una conmemoración, porque es una crisis... Sí. Por donde se le mire. Por donde se le mire. Entonces, por cierto, la conmemoración no puede ser un conjunto de eventos. La conmemoración requiere un espacio de reflexión. Y yo creo que en eso el gobierno ha tratado de hacer todos los esfuerzos. En el caso del que a justicia corresponde, el Ministerio de Justicia, nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda, que el presidente lo firma y lo suscribe el 30. Pero creo que también la conmemoración es parte de la reflexión que requiere o que necesita el sistema político en espacios relativamente compartidos. La pregunta es cuál es ese espacio compartido a partir... ¿Les duele la crítica de que parece ser mucha retórica y de que esperaban más de este gobierno? Que venga de una diputada como la diputada Hertz. Sí, pero yo creo que es una crítica... Yo creo que las críticas uno las tiene que asumir con respeto también, ¿no? No, por lo pronto. ¿Pero les duele políticamente? Es la crítica que ha formulado el Partido Comunista a la conmemoración de los 50 años. ¿Le parece justa? Me parece legítima, por cierto. ¿Y justa? Es que me parece legítima. Yo no podría calificar la injusticia de esa crítica. Yo creo que el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo genuino por tratar de buscar un espacio de compromiso hacia el futuro en torno a los 50 años, que es lo que ha convocado el presidente de la República. Ha hecho el esfuerzo, pero ¿ha tenido los resultados que ustedes esperaban en este ejercicio de 50 años? Yo creo que seguimos en ese proceso. Por lo menos, yo puedo hablar de las actividades que a mí me ha correspondido. En las que a mí me ha correspondido, creo yo que existe un criterio compartido. Entremos a lo que a usted le concierne como ministro de Justicia, entre otros temas, que es el Plan Nacional de Búsqueda. Y este 30 de agosto justamente se lanza. ¿Hay algún avance? ¿Cuáles son los avances que se han conseguido, ministro? A ver, lo que pasa es que
tenemos varias cosas que son relevantes. ¿Por qué abordar un Plan Nacional de Búsqueda, en el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo no podría hacer... Primero definir cuál es el objetivo central del Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda lo que tiene es un instrumento de política pública. Primero es hacer de la búsqueda de la desaparición forzada de personas una política pública permanente del Estado. Hay una cuestión que es obvia. El Estado fue el que cometió esos crímenes. Fueron funcionarios del Estado. Es al Estado el que le corresponde. Es un crimen, no un crimen, es un crimen como otro. Es un crimen de lesa humanidad. Distinto. Es un crimen de lesa humanidad cometido por funcionarios del Estado, en mandato del Estado, y en consecuencia es el Estado el que se tiene que hacer cargo de ella. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Nosotros esencialmente, como sociedad, hemos abordado, por un lado, este tema a través de comisiones de verdad, que han sido acotadas en el tiempo, digo, en el momento en que se crearon y dieron origen a leyes de reparación. Y en segundo lugar, se ha sostenido en los últimos 25 años, esencialmente sobre la base de las acciones penales ejercidas por los familiares de las víctimas, que es lo que técnicamente se denomina la búsqueda judicial. Pero hasta ahora el país no sabe las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer, que es lo que uno podría decir que el primer objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es conocer la trayectoria de cada una de ellas, en el fondo. Alguien podrá considerar que esto es como, pareciera de todo sentido, pero el hecho que no sea hasta hoy una política pública permanente, lo que hace es que ese pequeño cambio hace toda la diferencia. Porque hasta ahora nosotros lo que habíamos hecho como sociedad es dejar confinado esto en los pasillos de los tribunales a cargo de los familiares principalmente. Ahora, del total de víctimas... Hay una diferencia interesante. Es el Estado el que acompaña y el que se hace cargo. Es el que acompaña, pero además que acompaña, se hace cargo y genera los medios para ese fin. Lo que el presidente de la República va a suscribir es un instrumento de política pública, es un decreto supremo, va a tomar de razón, tiene un conjunto de objetivos, de acciones, de metas, que son medibles, que están sujetas además a rendiciones permanentes. Perfecto. Eso es de aquí en adelante, ¿no es cierto? Es. Pero hasta ahora, ¿vamos a llegar a este 30 o vamos a llegar al 11 de septiembre con un plan de búsqueda que está a toda máquina? ¿Qué resultados han conseguido hasta ahora? Lo que pasa es que la pregunta es interesante porque permite, entre otras cosas, generar las condiciones de comprensión de lo que está detrás de esto. Claro, para cualquiera de nosotros 50 años es mucho tiempo, para las víctimas, para los familiares 50 años es ayer. Por supuesto. La desaparición forzada de personas donde están detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo, es lo que está ahí. Es un crimen que se sigue cometiendo, es de los crímenes de lesa humanidad más brutales, asumiendo la brutalidad de todos ellos, pero no solo porque es un crimen que se sigue cometiendo, sino que además en su origen es un crimen que tiene por propósito amedrentar a otros también, ¿no? Y en consecuencia, nosotros hasta ahora solo tenemos 307 personas identificadas. ¿Perdón? 307 personas identificadas de más de 1.462 víctimas de desaparición forzada. La mayoría, respecto a la mayoría, nosotros no tenemos antecedentes, es decir, ¿cuántas personas falta identificar en su trayectoria o en su paradero? Un poco más de 1.100 personas. Además, las investigaciones judiciales lo que nos entregan son fotografías de momentos, en el fondo, ¿no? La mayoría de las condenas que tenemos en la actualidad, yo creo que también es conveniente reconocer, Chile es uno de los países con justicia transicional en el mundo que ha sostenido en buena parte de esto sobre la base de acciones judiciales y los tribunales han funcionado con independencia. ¿Usted comparte con aquellos que sostienen que Chile no ha hecho nada o que en Chile se ha tapado persistentemente por instituciones del Estado el esclarecimiento de estos horrorosos crímenes? Yo diría que en Chile no hemos hecho todo lo que debemos hacer y lo explico en los siguientes términos. Las acciones judiciales o el sistema judicial chileno es un sistema que ha activado la búsqueda en los últimos 23, 25 años, fundamentalmente a partir de las acciones penales interpuestas a finales de los 90, 98 en adelante. La doctrina en materia de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos más significativa comienza a partir del año 2004, ¿no? De hecho, en esa década es cuando la Corte Suprema decide ya no aplicar la ley de amnistía.
Además de eso, a partir de esa década, los jueces comienzan a declarar las reparaciones a las víctimas como imprescriptibles. O sea, lo que quiero decir es que hemos avanzado sobre los hombros de las víctimas. Ojo, esto es bien relevante. Por eso es el cambio. Y con una adaptación y con un criterio por parte de la Corte Suprema que yo creo que también es destacable. Dicho eso... Es preciso hablar de impunidad en Chile porque es distinto a no avanzar a la velocidad. Pero la impunidad habla de otra cosa, habla de una voluntad de tapar, de no llegar. Hay dos tipos de impunidad. La impunidad deliberada, claro, que es aquella... ¿En Chile ha pasado eso? Hoy... En Chile hay personas que disponen de información que aún no la entregan. Han conseguido en este proceso, disculpen, me queda un minutito, sí. Entonces, en este Plan Nacional de Búsqueda, ¿han conseguido que las instituciones o personas entreguen datos que antes no habían entregado para buscar? Durante las investigaciones judiciales, las instituciones armadas, durante los últimos 20 años, se ha ido consolidando progresivamente la entrega de información en el contexto de las investigaciones judiciales. Ahora, información precisa requerida por los jueces. Hay una cantidad importante de personas que no forman parte de las instituciones que tienen esa información. Algunas de esas personas, en el contexto de sus declaraciones ante jueces, por distintos tipos de razones, la inminencia de su muerte, una cierta reparación con sus familias también, han entregado algún tipo de información, pero son casos más bien excepcionales. Pero quiero hacerme cargo de la impunidad. Hay una impunidad de facto. Y esa impunidad de facto es aquella cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer. Es decir, cuando demora las pericias, cuando las pericias se equivoca. El caso de las 89 cajas es el mejor ejemplo que ya hemos comentado. Entonces, el tiempo contribuye a eso, pero también la desidia estatal. Y cuando abordamos Plan Nacional de Búsqueda, lo que en el fondo estamos diciendo no es solo una política pública permanente, sino que no solo es que el Estado se tiene que hacer cargo, sino que el Estado tiene que rendir cuenta de lo que eso implica. Por una cuestión muy simple, porque no solo está en juego la reparación a las víctimas y sus familiares. Enfrentarlo. En esto hay en parte un elogio a la memoria, y yo creo que la memoria es muy importante para cuidar la democracia. Es una manera también de reparar nuestras propias heridas, creo yo. Quedaron tantísimos temas, tantísimos. Caso, convenios, derecho administrativo, del cual usted es experto, ley antiterrorista, que se presenta un nuevo plan, pero volverá otra vez, todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias a Luis Cordero, ministro de Justicia, por estar aquí. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.